Desde tiempos remotos, pocas figuras bíblicas han despertado tanta fascinación como Abraham, el patriarca que no solo fundó una nación, sino que se convirtió en el ejemplo de fe y obediencia que trasciende milenios. La historia que muchos conocen se limita a su llamado por Dios, su viaje hacia la tierra prometida y su disposición para sacrificar a su hijo Isaac. Pero lo que pocos saben es que Abraham fue mucho más que un hombre de fe. Fue un estratega, un diplomático y un pionero en un mundo lleno de incertidumbre, donde cada decisión podía significar la vida o la muerte de su familia y de su pueblo. Nacido en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera del cuarto milenio antes de Cristo, según estudios arqueológicos, Abraham creció en un entorno de religiones politeístas donde la adoración de múltiples dioses era la norma. Su desafío no era solo espiritual, implicaba cuestionar todo el sistema cultural y social en el que vivía. La Biblia menciona que Dios lo llamó a abandonar su tierra, su familia y la seguridad de su hogar para ir a un lugar desconocido que Él le mostraría. Génesis 12, versículo 1. Esta decisión no era solo un acto de fe, era un riesgo monumental. Imagina dejar atrás riquezas, amigos y la seguridad de Ur y confiar únicamente en una promesa invisible. Investigaciones históricas y arqueológicas recientes sugieren que el viaje de Abraham no fue únicamente un traslado geográfico, sino un movimiento que influyó en el comercio y las rutas culturales de la época. Se cree que su familia era relativamente acomodada, lo suficiente para mantener ganado y bienes, lo que le permitió negociar con otras tribus y establecer alianzas estratégicas. Su capacidad de liderazgo no era solo espiritual, sino práctica y política. Abraham entendía que sobrevivir en una tierra nueva requería diplomacia, paciencia y visión a largo plazo. El relato bíblico de Abraham también revela su profunda humanidad. A pesar de su fe inquebrantable, se enfrentó a miedos y dudas. Por ejemplo, cuando descendió a Egipto debido a una hambruna, temió por su vida y la de Sara, su esposa, y presentó estrategias cuestionables para protegerse. Génesis 12, versículos 10 al 20. Este episodio muestra que la obediencia a Dios no excluye la complejidad de la naturaleza humana. Abraham actuaba con inteligencia y cautela, combinando fe y prudencia, un equilibrio que rara vez se destaca en las interpretaciones tradicionales. La historia de Abraham también está marcada por la promesa divina de descendencia. A pesar de la edad avanzada de él y de Sara, Dios le aseguró que su linaje sería numeroso como las estrellas del cielo. Génesis 15, versículo 5. Sin embargo, este momento no fue inmediato ni sencillo. Requirió años de pruebas, migraciones y decisiones difíciles que moldearon su carácter y su relación con Dios. Al llegar a Canaán, Abraham enfrentó un territorio lleno de promesas y peligros. La Biblia lo describe como la tierra que Dios le mostraba, una tierra fértil, pero habitada por pueblos ya establecidos, con sus propias costumbres, ciudades fortificadas y ejércitos locales. Génesis 12, versículo 5 al 7. Para un recién llegado, la supervivencia dependía de inteligencia, negociación y fuerza. Abraham debía aprender rápidamente que la fe sin acción estratégica podía resultar en desastre. Uno de los primeros desafíos fue establecer asentamientos seguros para su familia y su ganado. Los relatos bíblicos indican que Abraham se movió de lugar en lugar, entre Betel y Jai, buscando áreas con suficiente agua y pasto para su ganado, evitando conflictos directos con los habitantes originales. Las investigaciones históricas sugieren que estas migraciones no fueron casuales. Abraham posiblemente utilizó rutas comerciales conocidas y lugares estratégicos, lo que muestra su habilidad como administrador y líder en un mundo lleno de incertidumbre. Además, Abraham debía manejar las relaciones con otros clanes y pueblos. La Biblia menciona que surgieron disputas por el pasto y el agua entre sus pastores y los de Lot, su sobrino. Génesis 13, versículos 7 al 9. En lugar de recurrir a la violencia, Abraham propuso una solución diplomática: separarse pacíficamente, permitiendo que Lot escogiera primero. Este acto revela la visión de Abraham para preservar la paz y el bienestar de su familia, mostrando que su liderazgo combinaba justicia, humildad y previsión estratégica. Otro episodio significativo de esta etapa fue la promesa reiterada de Dios. Tras levantar un altar en varios lugares de Canaán, Abraham recibió la confirmación divina de que su descendencia heredaría esa tierra. Génesis 13, versículo 14 al 16.
Estos momentos de conexión espiritual eran también actos de afirmación política. Al marcar lugares clave con altares, Abraham declaraba su presencia y legitimidad ante los pueblos vecinos, una estrategia que unía fe y acción práctica. El desafío de la supervivencia también se manifestó en la amenaza de hambrunas. En varias ocasiones, Abraham tuvo que trasladarse temporalmente a Egipto o a otras regiones, enfrentando no solo el riesgo físico, sino también dilemas éticos y familiares. Estos viajes muestran que su liderazgo no se limitaba a la obediencia pasiva, requería evaluar riesgos, tomar decisiones difíciles y proteger a su familia mientras mantenía la fe en las promesas divinas. La vida de Abraham en Canaán no estuvo exenta de conflictos. La Biblia narra que, tras su separación pacífica con Lot, estalló un enfrentamiento inesperado. Los reyes locales del valle de Sidim y los pueblos vecinos se aliaron y saquearon a varias ciudades, llevando cautivos a habitantes, incluido Lot y sus posesiones. Génesis 14, versículos 1 al 12. Este episodio revela a un Abraham que no solo era pastor y patriarca, sino también estratega militar, capaz de organizar un rescate efectivo. Lejos de ser un acto impulsivo, Abraham reunió a 318 de sus siervos entrenados y perspicaces y emprendió una operación militar relámpago para recuperar a los cautivos. La narrativa bíblica destaca que la victoria fue completa y sin perder vidas propias. Génesis 14, versículos 14 al 17. Este episodio revela una faceta poco conocida de Abraham, su capacidad de liderazgo táctico, planificación estratégica y valentía frente a amenazas externas, rasgos que la tradición religiosa a menudo pasa por alto. Tras la victoria, Abraham recibió la bendición del rey Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, quien lo reconoció como un hombre de fe y justicia. Génesis 14, versículos 18 al 20. Este encuentro no solo fortaleció la legitimidad espiritual de Abraham, sino que también consolidó su prestigio ante otros líderes de la región. Melquisedec representa un vínculo entre fe y poder social, mostrando que Abraham entendía la importancia de alianzas basadas en principios éticos y religiosos. La historia de Abraham también muestra que la diplomacia era tan crucial como la fuerza. Tras rescatar a Lot, Abraham negoció con los reyes vecinos y con Melquisedec, evitando conflictos prolongados que podrían haber destruido su naciente comunidad. Este equilibrio entre fuerza y negociación revela a un Abraham que combinaba fe, prudencia y visión política, un líder capaz de proteger su linaje sin depender únicamente de la guerra. Un aspecto fascinante de esta etapa es que Abraham, a pesar de sus éxitos militares, seguía demostrando humildad y dependencia de Dios. No reclamó riquezas ni tierras tras la victoria, en cambio, reconoció que todo triunfo provenía de la providencia divina. Esto demuestra que su liderazgo no era ambicioso en términos materiales, sino enfocado en preservar la vida, la justicia y la promesa de Dios para su descendencia. Después de los conflictos iniciales y las alianzas estratégicas, Abraham experimentó un momento crucial que marcaría no solo su vida, sino la de toda su descendencia, el pacto con Dios. Este pacto, narrado en Génesis 15 y 17, no fue simplemente una promesa espiritual. Representó un compromiso profundo entre lo divino y lo humano que definiría el curso de la historia de Israel y de las naciones que surgirían de su linaje. Dios le aseguró a Abraham que su descendencia sería innumerable, comparándola con las estrellas del cielo y la arena del mar. Este acto no solo fortaleció la fe de Abraham, sino que también le dio un sentido claro de propósito y dirección. Las investigaciones sugieren que esta promesa tenía un significado social y político. Al crear un linaje numeroso, Dios aseguraba la supervivencia y la influencia de la familia de Abraham en un entorno lleno de tribus y reinos en constante conflicto. Un elemento distintivo de este pacto fue la institución de la circuncisión como señal visible del acuerdo entre Abraham y Dios. Génesis 17, versículos 9 al 14.
Esta práctica, exigida para él y toda su descendencia masculina, representaba no solo obediencia, sino también identidad y pertenencia. En un contexto arqueológico, la circuncisión era practicada en algunas culturas, pero el pacto de Abraham le dio un significado espiritual único. Cada hombre circuncidado estaba marcado como parte de la comunidad del Dios verdadero, separándose de otras religiones y costumbres. El pacto también incluyó la promesa de tierras específicas, la región de Canaán, que sería heredada por su descendencia. Génesis 15, versículos 7 al 20. Este detalle geográfico no era trivial. Establecía un objetivo concreto y un territorio que consolidaría su linaje y permitiría el desarrollo de una nación. La visión de Abraham, guiada por la fe, combinaba lo espiritual con lo práctico. Cada decisión sobre asentamientos, alianzas y sacrificios se alineaba con la expectativa de esta herencia futura. Un aspecto menos conocido es la manera en que Abraham reaccionó ante estas promesas. Aunque confiaba en Dios, también mostró humanidad al preocuparse por la continuidad de su linaje ante la avanzada edad de él y de Sara. Esto llevó a que Abraham tuviera a Ismael con Agar, un acto que, si bien no estaba dentro del plan divino inicial, reflejaba la tensión entre fe, esperanza y acción humana. La Biblia describe que Dios reconoció la existencia de Ismael y prometió bendecirlo también, pero dejó claro que el pacto principal continuaría a través de Isaac. Génesis 16, versículos del 10 al 12. Uno de los capítulos más complejos y menos comprendidos en la vida de Abraham es la dinámica familiar, especialmente la relación entre Ismael e Isaac. La Biblia narra que después de la promesa de Dios, Abraham tuvo a Ismael con Agar, la sierva de Sara, debido a la impaciencia y la incertidumbre de ambos ante la avanzada edad de Abraham y la esterilidad de Sara. Génesis 16, versículos 1 al 6. Este acto, aunque humano y comprensible, introdujo tensiones profundas que marcarían la historia de su descendencia. Ismael creció bajo la protección de Abraham, pero su carácter y su lugar en la familia eran diferentes al de Isaac, el hijo prometido por Dios. La tensión entre los dos hijos no solo era familiar, sino también espiritual y social. Mientras Isaac representaba el cumplimiento directo de la promesa divina, Ismael encarnaba la acción humana y la incertidumbre del mundo real. Estudios de teología y análisis históricos sugieren que Abraham enfrentó un dilema ético constante: cómo amar y proteger a ambos hijos sin contradecir la voluntad divina ni generar conflictos irreparables. Cuando Isaac nació, la situación se volvió aún más delicada. Sara, preocupada por la herencia de su hijo prometido, pidió a Abraham que enviara a Agar e Ismael lejos. Génesis 21, versículos 10 al 14. Este episodio revela un Abraham lleno de humanidad y dolor. Obedecer a Dios y mantener la unidad familiar era un equilibrio casi imposible. Abraham actuó con prudencia, confiando en la promesa divina de que Ismael también se convertiría en una gran nación, demostrando que su fe no anulaba su compasión ni su sentido de justicia. Este momento también refleja la manera en que Abraham entendía la providencia de Dios. Aunque los caminos divinos no siempre coinciden con los deseos humanos, Dios establece un plan que abarca a todos. La separación de Ismael no fue un castigo ni un abandono, fue parte de un diseño mayor, destinado a preservar la promesa hecha a Isaac sin eliminar la bendición sobre Ismael. Abraham tuvo que aprender a equilibrar su corazón humano con la obediencia absoluta, un desafío que pocos patriarcas enfrentaron de manera tan directa. Otro aspecto relevante es la educación y preparación de Isaac. Abraham entendió que su hijo debía crecer con conciencia de la promesa y con la fe que él mismo había cultivado a lo largo de años de pruebas. Esto incluía enseñanzas sobre Dios, ética, justicia y responsabilidad, asegurando que la línea prometida continuara con fortaleza y sabiduría. La interacción entre Abraham e Isaac revela la importancia de la transmisión de la fe y los valores en un entorno lleno de incertidumbre.
donde cada decisión tenía repercusiones para generaciones futuras. Entre todos los eventos que definen la vida de Abraham, ninguno ha generado tanto debate, asombro y reflexión como la prueba del sacrificio de Isaac. La Biblia relata que Dios llamó a Abraham a ofrecer a su hijo como holocausto en la tierra de Moría, Génesis 21, versículos 1 al 17. Este no fue un simple acto de obediencia mecánica, fue la culminación de años de fe, paciencia y relación con lo divino, y representó un desafío extremo a la humanidad, la ética y la confianza absoluta en Dios. Abraham se levantó al amanecer cargando consigo leña, fuego y cuchillo, y caminó durante días hacia el lugar indicado. Cada paso que daba estaba cargado de tensión, el amor por su hijo, el miedo a desobedecer a Dios y la certeza de que cumplir la orden era un acto de fe suprema. Investigaciones teológicas modernas señalan que este episodio simboliza la intersección entre obediencia y confianza, enseñando que la verdadera fe implica decisiones que desafían incluso la lógica y el corazón humano. La narrativa muestra que Abraham no actuó impulsivamente. Mantuvo una mente y un corazón en equilibrio, preparó el altar, ató a Isaac y levantó el cuchillo, mostrando total disposición a cumplir la orden divina. Sin embargo, en el instante crítico, un ángel de Dios lo detuvo, indicando que la prueba estaba cumplida. Génesis 21, versículos 11 al 12. Este desenlace revela que Dios no deseaba la muerte de Isaac, sino medir y fortalecer la fe y la obediencia de Abraham de manera tangible. El sacrificio de Isaac también tiene un significado profundo en términos simbólicos y espirituales. Representa la capacidad de Abraham para renunciar a lo más querido por la promesa de Dios, la disposición de poner la voluntad divina por encima de los deseos personales y la demostración de que la verdadera fe se basa en confianza absoluta y acción decidida. Para estudiosos de la Biblia, este episodio es un ejemplo paradigmático de la relación entre lo humano y lo divino, donde la obediencia no anula la humanidad, sino que la trasciende. Otro aspecto relevante es la enseñanza que este evento dejó para la posteridad. La historia del sacrificio de Isaac influyó en la forma en que generaciones posteriores comprendieron la fe, la obediencia y el sacrificio personal. Abraham se convirtió en el ejemplo vivo de alguien que pone a Dios en primer lugar, mostrando que la fe auténtica implica riesgos, pruebas y decisiones difíciles que trascienden la lógica y las emociones humanas. Después de la dramática prueba con Isaac, Abraham regresó a su vida cotidiana en Canaán con una comprensión renovada de la fe, la obediencia y la providencia divina. Lejos de sentirse derrotado o desanimado, Abraham se fortaleció en su liderazgo y en su visión de futuro. La Biblia narra que continuó viajando por diversas regiones, levantando altares y consolidando asentamientos estratégicos. Génesis 20, versículos 7 al 14. Cada movimiento era una combinación de obediencia espiritual y planificación práctica, asegurando la supervivencia y prosperidad de su familia. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta etapa es cómo Abraham manejó sus relaciones con los pueblos vecinos. Aunque ya era reconocido como un hombre de fe, no descuidó la diplomacia. En episodios posteriores, como su interacción con Abimelec, rey de Gerar, Abraham mostró inteligencia política al proteger a Sara y su linaje, evitando conflictos mayores y asegurando la paz temporal. Génesis 20, versículos 1 al 7. Esto revela que su liderazgo trascendía lo espiritual. Sabía que la estabilidad política y social era esencial para cumplir la promesa divina. Abraham también demostró una extraordinaria capacidad de adaptación. Sus viajes lo llevaron a lidiar con distintos entornos, recursos limitados y desafíos logísticos. La Biblia menciona que se movía entre Betel, Hebrón y otros lugares estratégicos, siempre buscando agua, pastos y seguridad para su ganado y su familia.
Las investigaciones históricas señalan que estos desplazamientos no eran improvisados. Abraham probablemente elegía rutas que permitieran comercio, alianzas y expansión, mostrando que su visión no solo era espiritual, sino también práctica y anticipatoria. Durante este periodo, Abraham mantuvo una intensa vida espiritual. Levantaba altares y ofrecía sacrificios en distintos lugares, marcando no solo su presencia física, sino también su autoridad moral y espiritual. Génesis 21, versículos 30 al 33. Cada altar funcionaba como un símbolo tangible del pacto con Dios y de su liderazgo ético, recordándole a él y a su familia la importancia de vivir en obediencia y justicia. Estos actos consolidaron su influencia tanto entre sus descendientes como entre los pueblos cercanos. Con el paso de los años, Abraham comprendió que su legado no se consolidaría únicamente mediante su propia fe, sino también a través de la expansión y fortalecimiento de su familia. La Biblia narra que Abraham procuró asegurar alianzas estratégicas mediante matrimonios, no solo de sus hijos, sino también de miembros cercanos de su familia. Génesis 24, versículos 1 al 14. Estas uniones no eran casuales. Buscaban proteger la descendencia prometida, crear lazos de confianza con otras tribus y garantizar la supervivencia de su linaje en un entorno peligroso. Uno de los ejemplos más significativos de esta etapa es la elección de Rebeca como esposa de Isaac. Abraham envió a su siervo más confiable a buscar una esposa entre sus familiares en Mesopotamia, mostrando una combinación de confianza, prudencia y previsión estratégica. La historia revela que Abraham entendía la importancia de preservar valores espirituales y culturales dentro de la familia, asegurando que su descendencia mantuviera la fe y el compromiso con Dios. Génesis 24, versículos 15 al 67. Durante este periodo, Abraham también tuvo que enfrentar desafíos relacionados con su patrimonio y la gestión de sus bienes. Su extensa familia y los recursos acumulados requerían organización y liderazgo. La Biblia indica que Abraham manejaba su ganado, sirvientes y propiedades con sabiduría, asegurando que cada recurso contribuyera al bienestar de su comunidad y al cumplimiento de la promesa divina. Investigaciones históricas señalan que este tipo de administración era crucial en un contexto donde la competencia por tierras, agua y comercio podía poner en riesgo incluso a las familias más sólidas. La relación con Ismael continuó siendo delicada. Aunque Abraham mantuvo la promesa de bendición sobre él, la necesidad de proteger el linaje principal lo llevó a equilibrar afecto y cumplimiento del pacto divino. Esta gestión muestra la complejidad emocional y espiritual de Abraham, un hombre capaz de amar, instruir y bendecir, pero también de tomar decisiones difíciles para garantizar que la voluntad de Dios se cumpliera sin comprometer la promesa a Isaac. Además, Abraham enseñó a su descendencia principios de justicia, fe y obediencia. Cada decisión familiar, cada matrimonio y cada movimiento estratégico estaba marcado por la intención de formar una comunidad sólida, fiel a Dios y preparada para enfrentar los retos de su entorno. Esta visión integral, que combinaba espiritualidad, ética y pragmatismo, permitió que Abraham sentara las bases de una nación que trascendería generaciones y se convertiría en el pilar de la historia bíblica. A medida que Abraham y su familia se asentaban en Canaán, los desafíos territoriales se volvieron más frecuentes. La región no era un espacio vacío, estaba habitada por diversos pueblos con intereses propios, y los recursos naturales, como agua y pastos, eran limitados. Abraham tuvo que combinar liderazgo espiritual y diplomacia para garantizar la supervivencia y prosperidad de su linaje. La Biblia muestra cómo él evitaba conflictos directos innecesarios, prefiriendo soluciones que protegieran a su familia y respetaran la paz regional. Génesis 13, versículos 7 al 9. Uno de los ejemplos más destacados de esta diplomacia es la separación pacífica de Lot. Al darse cuenta de que las disputas entre sus pastores podían escalar,
Abraham permitió que Lot escogiera primero la tierra que deseaba, demostrando generosidad y visión estratégica. Este acto no solo evitó conflictos, sino que también fortaleció su reputación como líder justo y prudente, capaz de priorizar la paz sobre la posesión material inmediata. Abraham también tuvo que interactuar con líderes locales, como Abimelec, rey de Gerar. La Biblia relata que, mediante negociaciones cuidadosas, Abraham aseguró la protección de Sara y el reconocimiento de su estatus, evitando confrontaciones y consolidando su influencia. Génesis 20, versículos 1 al 7. Estas interacciones muestran que Abraham entendía que la obediencia a Dios no excluye la prudencia. Su fe se manifestaba también en decisiones prácticas y estratégicas para proteger su familia y su futuro. Los desafíos territoriales incluían no solo la supervivencia inmediata, sino la visión a largo plazo. Abraham debía garantizar que sus descendientes heredaran la tierra prometida, y para ello necesitaba mantener relaciones estables con pueblos vecinos, cultivar alianzas y asegurar recursos vitales. Investigaciones arqueológicas sugieren que esta habilidad para negociar y administrar tierras fue clave para que su linaje prosperara en un entorno competitivo y peligroso. Además, Abraham mostró flexibilidad y adaptabilidad frente a las amenazas externas. No dudaba en trasladarse temporalmente a otras regiones si las circunstancias lo requerían, como durante épocas de hambre o tensión política. Cada movimiento estaba cuidadosamente calculado, equilibrando la obediencia a Dios con la supervivencia práctica de su familia y sus bienes. Este enfoque pragmático refuerza la idea de que Abraham no solo era un hombre de fe, sino también un líder con visión y estrategia. A medida que Abraham se establecía firmemente en Canaán, los desafíos no solo eran externos, sino también internos, relacionados con la protección de su familia y la preservación del pacto divino. Sara, su esposa, era una figura central en la continuidad del linaje prometido, y su bienestar se convirtió en una prioridad estratégica y espiritual para Abraham. La Biblia narra episodios en los que Abraham tuvo que actuar con cautela para protegerla, como durante su estancia en Egipto o en Gerar, evitando que su posición y la de su familia se vieran comprometidas. Génesis 12, versículos 10 al 20, Génesis 20, versículos 1 al 7. Estos desafíos internos revelan a un Abraham capaz de equilibrar amor, prudencia y obediencia a Dios. No se trataba solo de supervivencia física, también debía salvaguardar la integridad moral y espiritual de su hogar. La protección de Sara y de sus recursos demuestra que Abraham comprendía que la preservación del pacto con Dios dependía tanto de la fe como de la acción inteligente, de la defensa de la familia y de la toma de decisiones éticas frente a situaciones difíciles. La Biblia también muestra que Abraham ejerció autoridad moral sobre su entorno familiar, educando a sus hijos y sirvientes en la obediencia, la justicia y la fe. Génesis 18, versículos 1 al 15. Este liderazgo no era autoritario en sentido estricto, sino basado en el ejemplo. Abraham demostraba mediante sus acciones la importancia de confiar en Dios, de mantener la integridad y de actuar con prudencia frente a los desafíos. Su familia aprendía así que la fe requiere compromiso, paciencia y decisiones difíciles. Un aspecto menos conocido es cómo Abraham manejaba las tensiones entre sus hijos y otros miembros de la familia extensa. La coexistencia de Ismael e Isaac requería sensibilidad y equilibrio. Abraham debía asegurar que Isaac recibiera la promesa principal sin descuidar a Ismael, manteniendo la paz y fomentando el respeto mutuo. Este manejo cuidadoso de conflictos internos revela un patriarca estratégico, capaz de combinar fe, ética y visión de futuro en la administración de su familia y sus recursos. Además, Abraham fortaleció su autoridad espiritual mediante la construcción de altares y la práctica constante de sacrificios y oraciones. Génesis 12, versículos 7, Génesis 13, versículos 18. Cada altar funcionaba como un centro tangible del pacto divino y liderazgo moral, consolidando su posición no solo como jefe de familia, sino también como guía espiritual. La combinación de fe,
acción y ejemplo permitió que su influencia trascendiera generaciones. En un momento clave de su vida, Abraham experimentó un encuentro que combinó lo divino y lo humano: la llegada de 3 visitantes celestiales a su tienda cerca de Manré. Génesis 18, versículos 1 al 5. La Biblia narra que Abraham los recibió con hospitalidad, ofreciéndoles descanso, alimento y agua, demostrando que su fe se traducía en actos concretos de generosidad y respeto. Este episodio revela un aspecto menos conocido de Abraham: su capacidad para reconocer la divinidad en los demás y actuar con humildad y cortesía, incluso cuando la situación era extraordinaria. Durante este encuentro, Dios reiteró la promesa de un hijo con Sara, quien había sido estéril por muchos años. Abraham escuchó atentamente, pero también mostró humanidad al cuestionar el plan divino. ¿Cómo podría cumplirse la promesa si tanto él como Sara eran ya ancianos? Esta interacción revela la profundidad de su relación con Dios, un equilibrio entre respeto, confianza y la valentía de plantear preguntas honestas, mostrando que la verdadera fe no excluye la reflexión ni la duda sincera. Génesis 18, versículos 9 al 15. La narrativa continúa con la intercesión de Abraham por las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde la maldad y la injusticia habían alcanzado niveles extremos. Génesis 18, versículos 16 al 30. Abraham, consciente de la justicia divina, pero también de la misericordia, negoció con Dios para salvar a los justos. Preguntó: ¿destruirás también al justo con el impío? Y logró que la ciudad fuera preservada si se encontraban al menos 10 justos. Este acto revela la capacidad de Abraham para interceder en favor de otros, demostrando valentía, compasión y una profunda comprensión de la justicia de Dios. La intercesión de Abraham no solo fue un acto religioso, también refleja su habilidad diplomática y ética. Negociar con Dios requiere un conocimiento profundo de los principios de justicia, equidad y misericordia, y Abraham actuó como mediador, un hombre que entendía que la fe verdadera incluye responsabilidad moral hacia los demás. La Biblia presenta este episodio como un modelo de cómo el liderazgo espiritual puede influir en la realidad, equilibrando justicia y compasión. Este episodio también nos enseña sobre la importancia de la hospitalidad y la atención al prójimo. Abraham no solo recibió a los visitantes con respeto, sino que su apertura y generosidad crearon las condiciones para recibir revelaciones y bendiciones. La enseñanza es clara: la fe activa se manifiesta en actos concretos de bondad, responsabilidad y coraje moral, valores que Abraham encarnó en cada decisión. Tras la intercesión de Abraham, la narrativa bíblica alcanza un punto crítico: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios decidió ejecutar juicio sobre estas ciudades debido a su extrema maldad y corrupción, pero cumplió la promesa de preservar a los justos. Los ángeles enviados encontraron a Lot y su familia, quienes se destacaban por su rectitud en medio de la decadencia general. Génesis 19, versículos 1 al 14. La intervención divina no solo salvó a los justos, sino que también subrayó la justicia de Dios y la eficacia de la intercesión de Abraham. Abraham, aunque físicamente separado de la ciudad, jugó un papel fundamental en la preparación de este desenlace. Su diálogo con Dios sobre la preservación de los justos mostró la influencia de un patriarca que no solo confiaba en la justicia divina, sino que también entendía la importancia de abogar por otros. Este episodio revela que la verdadera fe no es pasiva, implica responsabilidad, acción y compromiso moral, aunque frente a decisiones divinas de gran magnitud. La evacuación de Lot y su familia estuvo llena de desafíos y peligros. Los ángeles guiaron a Lot, su esposa y sus hijas fuera de Sodoma, advirtiéndoles que no miraran atrás. Génesis 19, versículos 15 al 20. Este detalle, a menudo pasado por alto, subraya la importancia de la obediencia inmediata y completa a Dios. La historia muestra que, incluso los justos, como Lot, dependen de la guía divina y de la obediencia para sobrevivir en un mundo corrupto.
La destrucción de Sodoma y Gomorra también sirve como recordatorio del impacto de las decisiones humanas y de la responsabilidad de actuar con justicia y ética. Abraham, al interceder, demostró que la compasión y la intervención prudente pueden influir en el curso de los acontecimientos, enseñando que la verdadera fe se manifiesta en la defensa de los inocentes y en la promoción de la justicia, incluso ante circunstancias aparentemente incontrolables. Otro aspecto importante es la lección sobre la previsión y el liderazgo. Abraham comprendió que proteger a los suyos y abogar por la justicia requería valentía y visión. Su papel como intercesor no se limitaba a palabras. Era un acto de influencia y estrategia espiritual, mostrando que un líder efectivo combina fe, ética y acción consciente para lograr resultados significativos en la historia. Tras los eventos de Sodoma y Gomorra, Abraham retomó sus viajes por Canaán con un renovado sentido de propósito y responsabilidad. La Biblia describe que continuó moviéndose entre lugares estratégicos, levantando altares y consolidando asentamientos que garantizaran la seguridad y prosperidad de su familia. Génesis 13:18. Cada desplazamiento no era arbitrario. Abraham buscaba terrenos fértiles, fuentes de agua y áreas seguras para su ganado, combinando la visión espiritual con una gestión práctica de los recursos. Durante estos viajes, Abraham fortaleció su posición entre las tribus locales y reinos vecinos. Sus interacciones con líderes como Abimelec y otros jefes tribales no solo se basaron en la diplomacia, sino también en la demostración de integridad, fe y autoridad moral. Génesis 20, versículos 1 al 7. Estas relaciones estratégicas aseguraron que Abraham y su familia pudieran coexistir pacíficamente en un entorno competitivo y hostil, protegiendo la promesa de Dios sin recurrir innecesariamente a la violencia. La expansión territorial de Abraham también incluyó la organización de sus propios recursos y la gestión de su creciente familia. Sus siervos, ganado y posesiones debían administrarse de manera eficiente, y Abraham mostró un liderazgo excepcional al equilibrar las necesidades inmediatas con la visión a largo plazo del pacto divino. Investigaciones históricas sugieren que esta habilidad administrativa fue clave para el éxito de su linaje, permitiéndole establecer bases sólidas para futuras generaciones. Otro aspecto menos conocido de estos viajes fue la atención constante a la seguridad y cohesión de su grupo familiar. Abraham debía anticipar posibles conflictos con pueblos vecinos, proteger a sus hijos y mantener la unidad interna. Su experiencia previa con conflictos, como el rescate de Lot y las negociaciones con reyes locales, le permitió actuar con prudencia y determinación, mostrando un liderazgo que integraba fe, ética y estrategia. Después de años de espera y promesas divinas, Abraham y Sara experimentaron un momento de júbilo extraordinario, el nacimiento de Isaac. Génesis 21, versículos 1 al 7. Este evento no solo cumplió la promesa hecha por Dios, sino que también transformó la vida de Abraham, consolidando su fe y estableciendo un linaje que daría origen a una gran nación. La llegada de Isaac simboliza la paciencia, la fidelidad y la confianza absoluta en la providencia divina, recordando que incluso en la vejez y en circunstancias improbables, Dios cumple sus promesas. La Biblia enfatiza la alegría de Abraham al ver a su hijo, y Sara exclamó con regocijo que Dios le había concedido risa y gozo después de años de espera. Génesis 21, versículo 6. Este nacimiento no solo representaba un cumplimiento personal, sino la garantía tangible de que el pacto divino se estaba materializando. Para Abraham, cada decisión anterior, desde la separación de Lot hasta la obediencia en el sacrificio de Isaac, encontraba sentido y recompensa en este acontecimiento. El nacimiento de Isaac también trajo consigo desafíos familiares y responsabilidades adicionales. Abraham debía enseñar y preparar a su hijo para cumplir el rol que Dios le había destinado, asegurando que creciera en fe, obediencia y conocimiento de la promesa. Génesis 21,
versículos 8 al 12. Esta preparación incluía transmitir valores éticos, justicia y liderazgo, garantizando que Isaac estuviera listo para guiar al pueblo y mantener la continuidad del pacto. Un aspecto menos comentado es cómo Abraham equilibró la relación entre Isaac e Ismael tras este nacimiento. La coexistencia de ambos hijos requería sensibilidad y planificación, asegurando que la promesa principal se cumpliera sin generar conflictos destructivos. Abraham demostró sabiduría al actuar con justicia, amor y visión a largo plazo, reconociendo la bendición de Dios sobre Ismael, pero reafirmando el rol central de Isaac en el plan divino. El nacimiento de Isaac marcó un nuevo capítulo en la vida de Abraham, pero también trajo consigo la responsabilidad de garantizar que el pacto divino continuara a través de su hijo. Una de las primeras acciones significativas fue la circuncisión de Isaac, un rito que simbolizaba la obediencia, la fe y la identidad del pueblo de Dios. Génesis 17, versículos 9 al 14. Abraham cumplió con este mandato sin demora, mostrando que la obediencia a Dios debía ser inmediata y completa, incluso cuando se trataba de su propio hijo. Este acto estableció una tradición que trascendería generaciones y consolidaría la relación entre Dios y su pueblo. La educación de Isaac en la fe fue un proceso constante que Abraham asumió con dedicación y amor. Desde sus primeros años, Abraham le transmitió los principios de justicia, obediencia y ética, asegurándose de que comprendiera la importancia de la promesa divina y su papel dentro de ella. La Biblia sugiere que Abraham enseñó mediante el ejemplo, mostrando a Isaac cómo vivir conforme a la voluntad de Dios en medio de un mundo lleno de desafíos y tentaciones. La educación no solo era espiritual, sino también práctica, orientada a formar un líder capaz de guiar a su pueblo con sabiduría y prudencia. En esta etapa, Abraham también reforzó la comprensión de la identidad familiar y de su misión espiritual. Isaac debía aprender que su linaje estaba destinado a ser numeroso y a heredar la tierra prometida, pero que este privilegio conllevaba responsabilidades éticas y morales. Abraham utilizó historias, experiencias y consejos prácticos para inculcar en Isaac la importancia de la fe activa y de tomar decisiones que reflejaran justicia y obediencia. Cada lección estaba impregnada de la sabiduría adquirida por Abraham a lo largo de décadas de pruebas, sacrificios y revelaciones divinas. Otro aspecto fundamental fue la relación de Abraham con Ismael durante la infancia y educación de Isaac. Aunque Ismael no era el heredero principal del pacto, Abraham actuó con justicia y amor, asegurando que su hijo también entendiera que estaba bendecido por Dios. Este equilibrio entre justicia y misericordia reflejaba la capacidad de Abraham para manejar situaciones complejas, enseñando que la fe verdadera implica cuidar de todos los miembros de la familia mientras se cumple el plan divino. La convivencia y las enseñanzas mutuas fortalecieron la unidad familiar y prepararon a Isaac para su papel crucial en la historia. Abraham también aprovechó este periodo para consolidar sus posesiones y recursos, asegurando que Isaac heredara un legado tangible de prosperidad y estabilidad. La gestión de tierras, ganado y relaciones con pueblos vecinos era estratégica. Abraham entendía que la continuidad del pacto requería no solo fe y obediencia, sino también planificación y liderazgo práctico. Cada acción estaba dirigida a proteger la integridad de la familia y garantizar que la promesa divina se cumpliera en términos espirituales y materiales. La circuncisión y la educación de Isaac fortalecieron la identidad del linaje de Abraham y consolidaron el pacto de Dios con él. Este rito y la formación espiritual se convirtieron en símbolos permanentes de obediencia, compromiso y continuidad del legado divino. La acción de Abraham no solo era un cumplimiento ritual, sino también una enseñanza viva de que la fe requiere disciplina, constancia y guía consciente para las futuras generaciones. En paralelo, Abraham continuó viajando y estableciendo relaciones con líderes y pueblos cercanos. Su experiencia acumulada en negociaciones, protección familiar y resolución de conflictos le permitió enseñar a Isaac sobre la importancia de la prudencia, la diplomacia y la justicia en la vida cotidiana.
Estas lecciones prácticas complementaban la instrucción espiritual, formando un joven capaz de enfrentar desafíos complejos con integridad y confianza en Dios. La juventud de Isaac fue un período crítico en la historia de Abraham, marcado por la consolidación del pacto y la preparación de su hijo para asumir responsabilidades espirituales y familiares. Desde temprana edad fue enseñado por Abraham a reconocer la presencia de Dios en su vida y a actuar con fe y obediencia, siguiendo los ejemplos de sacrificio, justicia y liderazgo que su padre había demostrado a lo largo de los años. Génesis 21, versículos 12 al 13. Esta formación temprana fue esencial para garantizar que la promesa divina continuara intacta. Durante este tiempo, Abraham supervisaba cuidadosamente los movimientos y decisiones de Isaac, entendiendo que su hijo debía crecer no solo en fuerza física, sino en discernimiento espiritual. Los años de instrucción incluían explicaciones sobre el pacto, narraciones de experiencias previas, como el sacrificio o la intercesión por Sodoma, y lecciones prácticas sobre cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en medio de un entorno peligroso y cambiante. Cada conversación y enseñanza reflejaba una visión integral de la fe activa. Isaac también enfrentó sus primeros desafíos como joven, incluyendo la necesidad de comprender y manejar los recursos familiares, como el ganado y las tierras. Abraham le enseñó que la fe sin acción práctica podía ser insuficiente y que la obediencia debía traducirse en decisiones concretas para proteger a la familia y garantizar la continuidad del linaje. Génesis 21, versículos 20 al 24. Esta combinación de instrucción espiritual y pragmatismo preparó a Isaac para enfrentar los retos futuros con responsabilidad y sabiduría. Otro aspecto importante de esta etapa fue la preparación para alianzas matrimoniales estratégicas. Abraham comprendió que asegurar la unión adecuada de Isaac era fundamental para cumplir el propósito divino. Por ello, envió a su siervo a buscar una esposa en su familia extendida en Mesopotamia, garantizando que la descendencia de Isaac mantuviera la fe y los valores heredados. Génesis 24, versículos 1 al 14. Este enfoque muestra la visión de Abraham para equilibrar la providencia divina con la acción humana inteligente. La relación entre Abraham e Isaac en estos años también estuvo marcada por el fortalecimiento del vínculo afectivo y la confianza mutua. Abraham fomentó la independencia de su hijo, permitiéndole tomar decisiones supervisadas y enseñándole a resolver conflictos de manera justa y sabia. Esta relación muestra un liderazgo basado en el ejemplo, la guía y la enseñanza práctica, donde la autoridad se ejerce con amor y responsabilidad moral. Isaac, bajo la tutela de Abraham, también aprendió sobre la importancia de la justicia y la misericordia en sus interacciones con otros. Las historias de Sodoma y Gomorra, así como las negociaciones con reyes y pueblos vecinos, se convirtieron en lecciones vivas para comprender cómo actuar con integridad y discernimiento. Abraham se aseguraba de que su hijo comprendiera que la fe activa incluye decisiones difíciles que afectan tanto a la familia como a la comunidad. Además, Abraham enseñó a Isaac sobre la obediencia inmediata y completa a Dios, enfatizando que cada acción, desde lo más pequeño hasta lo más trascendental, debía reflejar la voluntad divina. La disciplina espiritual incluía oración, sacrificios y la práctica constante de valores éticos, asegurando que Isaac internalizara la fe y estuviera preparado para enfrentar los desafíos de su futuro como heredero de la promesa. En paralelo, Abraham continuaba consolidando la seguridad material y territorial de su familia, manteniendo relaciones diplomáticas con vecinos y líderes locales.
Estas enseñanzas prácticas sobre administración, negociación y estrategia complementaban la instrucción espiritual, mostrando a Isaac que la fe se manifiesta también a través de decisiones inteligentes y prudentes. La educación de Isaac en esta etapa no solo aseguraba la continuidad del pacto, sino que también consolidaba el carácter del joven, preparándolo para asumir un rol central en la historia bíblica. Abraham se convirtió en mentor, protector y guía, asegurándose de que la combinación de fe, ética, sabiduría práctica y obediencia formara un líder capaz de cumplir la voluntad de Dios y preservar el legado familiar. El matrimonio de Isaac con Rebeca marcó un hito fundamental en la historia del pacto divino. Abraham, consciente de la importancia de preservar la fe y los valores de su linaje, envió a su siervo más confiable a Mesopotamia para encontrar una esposa adecuada entre sus familiares. Génesis 24, versículos 1 al 14. Este acto refleja no solo la obediencia a las instrucciones divinas, sino también la visión estratégica de Abraham, que entendía que el futuro de la promesa dependía de la elección cuidadosa de la compañera de su hijo. La elección de Rebeca no fue casualidad. La Biblia narra que su disposición para servir y su fe en Dios la hicieron destacar ante el siervo de Abraham, quien interpretó estas señales como la confirmación de la voluntad divina. Génesis 24, versículos 15 al 20. Este evento subraya que Abraham combinaba la acción humana con la guía de Dios, enseñando que la fe activa requiere discernimiento y capacidad para reconocer oportunidades conforme a la providencia divina. La llegada de Rebeca y su matrimonio con Isaac fortalecieron la continuidad del pacto. Abraham supervisó cuidadosamente la unión, asegurándose de que su hijo se integrara en un hogar con valores y fe compatibles con el linaje prometido. Génesis 24, versículos 60 al 67. Este matrimonio no solo aseguró la preservación espiritual de la descendencia, sino que también consolidó alianzas familiares que serían clave para la supervivencia y prosperidad del linaje de Abraham en Canaán y más allá. Además, Abraham instruyó a Isaac sobre la importancia del compromiso con Dios dentro del matrimonio. La relación entre Isaac y Rebeca debía reflejar principios de obediencia, amor y justicia, transmitiendo estos valores a futuras generaciones. Abraham comprendía que el éxito del pacto no dependía únicamente de la descendencia física, sino de la formación de un hogar que viviera conforme a la voluntad divina y sirviera de ejemplo para otros. Durante este período, Abraham continuó administrando sus bienes y tierras, garantizando que Isaac heredara no solo recursos materiales, sino también un legado de liderazgo, prudencia y justicia. Su supervisión incluía la enseñanza de estrategias para la gestión del ganado, la relación con vecinos y la resolución de conflictos, mostrando que la fe verdadera se combina con habilidades prácticas para asegurar la estabilidad y continuidad del linaje. El matrimonio de Isaac con Rebeca también implicó enseñanzas sobre paciencia y confianza en Dios. Abraham vivió lo suficiente para ver que la unión se consolidaba de acuerdo con los planes divinos, reforzando su fe y demostrando que la obediencia y la acción prudente generan frutos a su debido tiempo. La historia resalta que Abraham entendía la importancia de cultivar relaciones significativas, basadas en la guía de Dios, para garantizar el cumplimiento del pacto. Abraham utilizó este matrimonio como una oportunidad para reforzar los valores familiares y la educación espiritual de Isaac y Rebeca. Les enseñó sobre la importancia de la oración, la justicia, la obediencia y la lealtad a Dios, asegurando que la siguiente generación comprendiera que el pacto con Dios requiere dedicación, responsabilidad y fe activa. Cada lección impartida fortalecía la cohesión familiar y la misión divina que Abraham había recibido. Otro elemento fundamental fue la preparación para futuras pruebas y desafíos. Abraham comprendía que la descendencia enfrentaría conflictos, migraciones y decisiones críticas, por lo que instruía a Isaac y Rebeca en cómo actuar con prudencia, justicia y discernimiento, combinando la guía espiritual con la experiencia práctica adquirida a lo largo de su vida. Esta preparación integral aseguraba que el linaje prometido permaneciera fiel a Dios y capaz de cumplir con la promesa. En paralelo, Abraham continuó fortaleciendo su relación con Dios mediante oración,
sacrificios y actos de obediencia. Su papel como patriarca incluía modelar la fe activa y enseñar a Isaac y Rebeca que la verdadera obediencia se manifiesta tanto en decisiones espirituales como en acciones concretas que protegen y consolidan el legado familiar. Cada gesto, cada instrucción y cada enseñanza estaba impregnada de la visión de un patriarca que entendía la combinación de fe, liderazgo y estrategia. Los últimos años de Abraham estuvieron marcados por la consolidación de su legado y la preparación final de su descendencia para cumplir la promesa de Dios. Con la vida de Isaac ya asegurada, mediante su matrimonio con Rebeca, Abraham centró sus esfuerzos en establecer definitivamente los límites de sus posesiones y la seguridad de su familia en Canaán. Génesis 21, versículos 30 al 33. Cada decisión reflejaba la combinación de fe, estrategia y visión que caracterizó toda su vida. Durante este periodo, Abraham continuó ejerciendo un liderazgo ejemplar, no solo como patriarca de su familia, sino también como mediador y guía espiritual para su pueblo. Sus interacciones con líderes vecinos y pueblos cercanos se caracterizaron por la prudencia, la justicia y la integridad, fortaleciendo la posición de su familia y asegurando la continuidad de la promesa divina en un entorno político complejo y competitivo. Génesis 23, versículos 1 al 20. Abraham también centró su atención en la instrucción de Isaac y Rebeca, reforzando la importancia de obedecer a Dios en todas las decisiones y enseñándoles a mantener la fe activa en cada circunstancia. La transmisión de valores éticos, liderazgo moral y habilidades prácticas aseguraba que la siguiente generación estuviera preparada para enfrentar desafíos, proteger la herencia familiar y cumplir el pacto divino, sin desviarse de la voluntad de Dios. Además, Abraham fue el visionario por comprar la tierra de Macpela para enterrar a Sara, su esposa. Su acto refleja la fe y la planificación, estableciendo un derecho de propiedad permanente sobre la tierra, lo que permitió un lugar de descanso para su familia y garantizó la continuidad de su descendencia, al mismo tiempo que mostró la justicia y el respeto por los acuerdos que todos debían seguir. Génesis 23, versículos 1 al 20. Abraham también fortaleció la unidad y la cohesión familiar, resolviendo conflictos y asegurándose de que la relación entre Isaac e Ismael se mantuviera equilibrada y justa. Reconoció la bendición de Dios sobre Ismael, pero aseguró que Isaac continuara como el heredero principal del pacto, mostrando que la fe incluye justicia, equidad y responsabilidad en la gestión de la familia y el cumplimiento de la voluntad divina. Génesis 21, versículos 12 al 14. La bendición final de Abraham sobre Isaac fue un acto de consolidación espiritual y estratégica. Al pronunciar estas palabras, Abraham no solo transmitió herencia material, sino también la dirección moral y espiritual que debía guiar a su hijo y a su descendencia. La bendición reflejaba la experiencia acumulada a lo largo de su vida: obediencia a Dios, prudencia en la acción, liderazgo justo y visión para el futuro. Génesis 25, versículos 1 al 6. Abraham también dedicó tiempo a reflexionar sobre su vida, sus errores y aciertes, transmitiendo a Isaac lecciones que iban más allá de la instrucción formal. Les enseñó sobre la importancia del arrepentimiento, la humildad, la paciencia y la perseverancia, asegurándose de que comprendieran que el cumplimiento de la promesa divina no depende únicamente de la herencia, sino de la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios en todas las circunstancias. En paralelo, Abraham continuó fortaleciendo su relación personal con Dios mediante oración, sacrificios y obediencia. Estos actos no eran solo rituales, constituían la base de su liderazgo, el modelo que Isaac y su descendencia seguirían. Abraham mostró que la fe verdadera se manifiesta en decisiones conscientes, acciones responsables y compromiso ético permanente, valores que asegurarían la continuidad del pacto divino a lo largo de las generaciones. Los últimos años también estuvieron marcados por la preparación de Isaac para asumir plenamente el rol de patriarca. Abraham supervisó cada etapa de su desarrollo, desde la administración de propiedades hasta la guía espiritual,
enseñándole cómo tomar decisiones difíciles con integridad y sabiduría. Esta preparación integral garantizó que la promesa divina permaneciera firme y que Isaac estuviera listo para liderar a su familia y a su pueblo conforme al plan de Dios. La muerte de Abraham marcó el fin de una vida dedicada a la fe, la obediencia y la construcción de un legado que trascendería generaciones. La Biblia describe que Abraham vivió 175 años, un tiempo durante el cual experimentó pruebas, bendiciones y revelaciones divinas que consolidaron su papel como patriarca del pueblo de Dios. Génesis 21, versículo 37. Su vida fue un ejemplo de cómo la fe activa, combinada con prudencia y liderazgo, puede transformar la historia de una familia y una nación. Antes de morir, Abraham se aseguró de organizar la herencia de Isaac de manera que cumpliera la promesa divina. La transmisión de tierras, posesiones y liderazgo se realizó con plena conciencia de que Isaac debía continuar el pacto, preservando tanto la integridad moral como la espiritual de la familia. Génesis 25, versículos 7 al 10. Abraham comprendió que la continuidad del pacto no dependía solo de la herencia material, sino de la preparación ética y espiritual de su hijo. La sepultura de Abraham también fue un acto estratégico y simbólico. Él fue enterrado junto a Sara en la cueva de Macpela, cuya adquisición había asegurado décadas antes. Génesis 23, versículos 1 al 20. Este lugar no solo sirvió como sitio de descanso final, sino como testimonio tangible de la fe, la previsión y la obediencia de Abraham, consolidando un legado que sería recordado por las generaciones futuras como ejemplo de justicia y rectitud. La muerte de Abraham cerró un ciclo de vida lleno de decisiones trascendentales, sacrificios y demostraciones de fe activa. Cada etapa de su vida había sido dirigida por la guía de Dios, pero también por su capacidad de actuar con sabiduría, prudencia y visión estratégica. Su existencia mostró que la fe no es pasiva, implica liderazgo, acción y la habilidad de preparar a otros para continuar el propósito divino. Tras la muerte de Abraham, Isaac asumió plenamente el rol de patriarca. La transición no solo implicó la herencia material, sino también la responsabilidad de liderar a la familia y proteger la promesa de Dios. Isaac debía mantener la integridad, la justicia y la fe activa que caracterizaron la vida de su padre, asegurando que el linaje permaneciera fiel al pacto divino en medio de un mundo lleno de desafíos. Génesis 25, versículos 11 al 12. La consolidación del liderazgo de Isaac reflejó la eficacia de la preparación de Abraham. Cada instrucción, cada lección de vida y cada acto de fe que Abraham realizó durante su vida sirvió como guía para su hijo. Isaac comprendió que liderar conforme al pacto divino requería combinación de obediencia, ética y acción prudente, siguiendo el ejemplo de un padre que supo equilibrar la fe con la práctica diaria y la visión a largo plazo. Un elemento significativo de la muerte de Abraham fue la reafirmación de la promesa de Dios sobre su descendencia. A través de Isaac, el pacto se mantenía firme, asegurando que la bendición se extendiera a generaciones futuras. La historia de Abraham enseña que el liderazgo espiritual y familiar no termina con la vida del patriarca, sino que se perpetúa mediante la educación, la preparación y la transmisión de valores éticos y morales. La vida de Abraham también nos muestra que la fe activa se manifiesta en decisiones concretas, desde la gestión de recursos y la protección de la familia hasta la intercesión por otros y la obediencia en pruebas extremas. Su muerte simboliza la culminación de un legado que combina espiritualidad, estrategia y responsabilidad, dejando un ejemplo permanente para todos los que buscan cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. La herencia de Abraham no fue solo material ni territorial, fue un legado de fe, disciplina y liderazgo. Isaac recibió más que tierras y riqueza, recibió principios, ejemplos de obediencia y la guía necesaria para continuar la misión divina. Este acto asegura que la historia de Abraham no termine con su muerte, sino que continúe a través de su descendencia, consolidando la promesa de Dios de manera tangible y espiritual.
La historia de Abraham culmina con un legado que trasciende generaciones y continentes. Su vida, marcada por la obediencia, la fe activa y la visión estratégica, se convierte en un ejemplo eterno de cómo una persona puede alinear su existencia con los planes divinos y dejar un impacto duradero. Génesis 21, versículo 37. Abraham demostró que la fe no es pasiva. Requiere decisiones conscientes, liderazgo ético y acción constante para cumplir con el propósito de Dios. Uno de los mayores legados de Abraham fue la enseñanza de la obediencia incondicional a Dios. Desde la llamada inicial a salir de Ur, pasando por la intercesión por Sodoma y el sacrificio de Isaac, Abraham mostró que la verdadera fe implica confianza absoluta y disposición para actuar según la voluntad divina. Génesis 12, versículos 1 al 4. Génesis 21, versículos 1 al 7. Su ejemplo recuerda que la fe se manifiesta en la acción y en la capacidad de enfrentar pruebas con integridad y convicción. El liderazgo de Abraham también destaca como un elemento esencial de su legado. Supo combinar autoridad, ética y visión, guiando a su familia y a su pueblo con justicia y prudencia. Sus interacciones con otros líderes y pueblos, la gestión de recursos y la preparación de Isaac y su descendencia muestran que el liderazgo basado en valores sólidos y la fe activa tiene un impacto profundo y duradero. Génesis 23, versículos 1 al 20. Otro aspecto central de su historia es la transmisión del pacto divino. Abraham no solo recibió promesas de Dios, sino que se encargó de asegurar que éstas se cumplieran a través de Isaac y posteriormente de toda su descendencia. Su vida enseña que la fe requiere responsabilidad, planificación y la capacidad de preparar a las futuras generaciones para continuar la misión divina. Génesis 21, versículos 30 al 33. El ejemplo de Abraham también enfatiza la importancia de la paciencia y la perseverancia, desde esperar décadas por el nacimiento de Isaac hasta enfrentar conflictos con pueblos vecinos. Abraham mostró que la fe auténtica se fortalece en la espera, en la resolución de desafíos y en la acción consistente conforme a la voluntad de Dios. Génesis 18, versículos 1 al 15. Su vida demuestra que la paciencia y la fidelidad producen resultados duraderos. La educación y formación de Isaac y Rebeca constituyen otro legado crucial. Abraham comprendió que el éxito del pacto dependía de la preparación integral de su descendencia, combinando instrucción espiritual, ética y habilidades prácticas para garantizar que la promesa divina continuara firme a través de generaciones. Esta preparación integral asegura que el liderazgo y la fe no mueran con el patriarca, sino que se perpetúen. Génesis 24, versículos 1 al 14. Abraham también nos deja lecciones sobre la justicia y la compasión. Su intercesión por Sodoma, su trato a Ismael y la forma en que negociaba con líderes vecinos muestran que la fe verdadera implica actuar con equidad, defender a los inocentes y mantener principios éticos en cada situación. Su vida enseña que la espiritualidad y la justicia no son opuestas, sino complementarias. Génesis 19, versículos 1 al 14. Génesis 21, versículos 8 al 12. La consolidación de la herencia de Abraham y la elección de Isaac como heredero principal muestran que la planificación y la fe pueden coexistir. Abraham equilibró la providencia divina con decisiones estratégicas, asegurando que su familia tuviera seguridad material, espiritual y moral. Su vida enseña que la fe requiere acción inteligente, ética y visión a largo plazo para que la promesa de Dios se cumpla plenamente. Génesis 25, versículos 7 al 10. Otro elemento del legado de Abraham es la demostración de que la fe activa se combina con la acción cotidiana, desde la administración de sus tierras y ganado hasta la construcción de altares y la resolución de conflictos.
Abraham mostró que cada decisión, por pequeña que parezca, contribuye al cumplimiento del propósito divino. Su ejemplo enseña que la vida de fe se vive en cada detalle, con coherencia y responsabilidad. Finalmente, la historia de Abraham nos deja un mensaje eterno. La combinación de obediencia, liderazgo ético, visión estratégica y fe activa transforma vidas y comunidades. Su legado no termina con su muerte, perdura en su descendencia, en la historia del pueblo de Dios y en cada creyente que se inspira en su ejemplo. Abraham demuestra que la fe verdadera construye un camino duradero hacia la promesa divina, mostrando que una vida guiada por Dios tiene un impacto eterno y trascendente.